formen parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera a Radio Certeza y a su programa Caminemos Juntos con Selene Fortanel y Arturo Orozco. Hoy puede ser un gran... ¿Qué tal, queridos amigos? Radio Certeza y a su programa Caminemos Juntos. Pues miren, aquí en otro programa, recibiéndolos con todo gusto aquí en su casa, en Radio Certeza, y su programa preferido, Caminemos Juntos. Hoy, precisamente 26 de julio, con un tema espectacular que nos va a llevar a través de la historia a conocer hechos que seguramente muchos de los que nos están escuchando y viendo, pues obviamente vivieron. Pero tenemos una invitada súper especial, Liliana Danae Estrada Aguilar. Qué largo se oye, Lili. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. No, al contrario, Lili. Cel, ¿cómo estás? Hola Arturo, hola Lili, yo feliz de recibirlos, amigos. Síganos por redes sociales, hoy es una tarde maravillosa para hablar de temas súper importantes. Las noticias no solo las escuchamos, ellas entran por todos nuestros sentidos, despiertan nuestras emociones, tocan nuestra mente, nuestro corazón y son capaces incluso de modificar la manera en la que vivimos, los planes que teníamos. Todo se detiene y se congela con una noticia y ustedes recordarán muy bien algunos hechos de los que hoy vamos a platicar en este gran tema, hechos que cambiaron la historia, testigos emocionales. Cada uno de nosotros fuimos y somos testigos de estas grandes historias, sucesos impresionantes que nos han tocado en la política mexicana, en la vida de las figuras públicas, en las noticias internacionales. Y yo, bueno, para abrir el programa, hoy me fui de espaldas cuando vi que el fin de semana el señor Trump se posicionó. Se me puso la carne de gallina. Sí, no. Que fíjate que ahorita que lo comentas, yo creo que es de las noticias más importantes, incluso para nosotros como mexicanos. Y que la gente dice en la calle, no va a pasar nada. Yo les diría que si nos informemos muy bien, realmente Hillary Clinton yo creo que es la que debemos que seguir, pero ella misma lo dice, ¿no? Que hay que estar muy listos, muy posicionados para ver todo lo que él está diciendo, sobre todo para los hermanos mexicanos que vivan allá. Sí, toda la comunidad latina que está en la mira de Trump. Y bueno, pues Hillary también tiene lo suyo, pero a veces hay que buscar la opción menos mala, menos peor. Y creo que estas son las emociones que se empiezan a despertar, el miedo, la tristeza, la angustia, el enojo de lo que nos está pasando. Y yo quiero abrir el programa con una frase muy hermosa que escribió Liliana. Ahorita ya nos contará un poquito de quién es, pero yo le decía cuando llegó, Lili, para mí tú transmites mucho la libertad. Yo admiro mucho la vida que tú tienes, me pareces una chava con mucho sol interior, súper metida en la vida fitness, con una familia muy hermosa, con un esposo súper comprometido contigo, muy enamorado, su vida familiar con tu hija, tu mami, tu papi. Pero algo que me gusta mucho es tomar la decisión de dejar una vida que iba en ascenso en un momento crucial que para ti implicaba el ser madre. Y esta es la frase que nos mandó Lili. La libertad no se posee, la libertad se siente en el ser. Es la fuerza para conquistar el universo. Así es. Pues dinos, Lili, ¿quién es Liliana Estrada como ser humano? Hola, ¿qué tal a todos los que nos estén escuchando y los que nos estén viendo? Pues bueno, soy una mujer llena de sueños, de retos, una hija, madre y esposa universitaria orgullosa plenamente de pertenecer a la gran casa de estudios que es la UNAM, siendo egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y pues bueno, desde mi bachillerato, pues empecé a fincar todos mis sueños dentro de toda una carrera que me llevara a estar de cerca con la sociedad, sentir todo lo que, las necesidades de nuestro país, de nuestro pueblo, ¿no? Entonces empecé muy de cerca desde mi época de bachillerato. También lo estudié en la UNAM, en el CCH, soy orgullosamente CCHera del CCH Azcapotzalco. Ese entusiasmo me llevó a decidir pues estudiar lo que eran los medios de comunicación y pues encontré lo que era la carrera de comunicación y periodismo y pues afortunadamente tuve el privilegio de irme a lo que fue la Facultad de Ciencias Políticas en CEU y bueno, ahí también se fincaron mucho de mis
raíces de lo que me llevó a llegar a lo que fueron mis gran sueños, de llegar a pertenecer a un medio, ¿no?, de comunicación como es la televisión en este caso. Y después de año y medio de estar de practicante en TV Azteca, al salir de la facultad, tuve el privilegio de pertenecer a TV Azteca como practicante, luchando, conociendo, aprendiendo, y pues afortunadamente con ese entusiasmo que mucha gente me dice que me caracterizó en ese momento, y a lo mejor actualmente igual, porque todo lo hago con un entusiasmo, con una fuerza que me permite llegar a muchas metas que me he propuesto y afortunadamente las he logrado. Llegué a pertenecer al equipo de noticias y ahí brincar a la gran producción de Javier Alatorre, Hechos con Javier Alatorre, que hasta la fecha, bueno, ya tiene 24 años al aire. Yo tuve la oportunidad de pertenecer a ese equipo de producción durante 11 años, sus primeros 11 años de carrera. ¡Wow! Y bueno, ese caminar en el noticiario fue espectacular porque crecí, me desarrollé, pude culminar en todas las áreas de producción, tanto desde la edición, desde armar una nota, armar desde lo que es el guión, los gráficos que lleva, las imágenes que conlleva todo lo que ven en pantalla, hasta llegar a cabina y estar noche a noche con él en cabina para llevar a todos los hogares de la República Mexicana y más allá el noticiero, ¿no? Entonces es un gran privilegio haber estado en esa producción. Y bueno, pasé momentos llenos de adrenalina, porque cada minuto estando en un medio, ahí es segundos, ¿no? No te dicen, bueno, necesitamos esto, pero ya, en 30 segundos sale al aire y necesitamos la nota, ¿no? Entonces es un estrés, llamémoslo así, adrenalina, que lo vivía y ahorita recordándolo, me llena mi cuerpo de energía porque es una gran experiencia. Y bueno, mucha gente me decía, bueno, ¿cómo puedes gozar ese tipo de estrés que te llena todo tu cuerpo y es inexplicable? Digo, pues es algo que me apasiona y que desde muy chica yo lo busqué, y a mí me gusta, ¿no? O sea, sentir ese nerviosismo, como ahorita estar con ustedes y compartir la mesa, estar frente a un micrófono me llena de alegría. Es lo tuyo. Y es lo mío, o sea, todas mis venas, mi sangre está a flor de piel. Ya vamos a tener Hechos en Radio Certeza, porque Lili, a mí me sorprende la gran cantidad de datos que manejas de información, pero particularmente el tener un punto de vista tan personal y tan humano, ese sentido cálido que a veces falta en la noticia, ¿no? No solamente la noticia como algo que puede vender, y yo creo que quizás es un hueco que Javier Alatorre ocupó muy bien en la televisión, un carisma muy particular de este hombre y el contacto con la gente. Oye, yo ahorita te escuchaba y me gustaría hacer como una analogía, como que estabas en el ojo del huracán, ¿no? Sí. Lo que se llama la calma chicha, donde tú estás dentro de un huracán, y tú ves cómo todo vuela, en ese momento no pasa nada, estás adentro, pero tú ves cómo alrededor todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí, no, o sea, llegaban noticias de huracanes, o que empezábamos a ver que, no sé si recuerdan, cuando en aquel momento de los 2000 también empezaban los asaltos en las calles, pero a mano armada, nos empezaban a llegar imágenes de gente que grababa desde sus casas. Ahora el celular es un arma, bueno, una herramienta que ayuda a que todo esté en vivo, pero todavía hablando en el 2000, llegaban, no sé si recuerdan, los asaltantes de la colonia Doctores, que fue tan impresionante ver cómo la gente pasaban sus carros y los asaltantes abordaban cada carro y sacaban las armas, y nosotros lo transmitíamos en vivo, que nos llegaron las imágenes. Ese tipo de casos, o sea, mucha gente, pues, la emoción que es a flor de piel, el miedo, la incertidumbre, y nosotros teníamos que sacar la nota e investigar qué estaba pasando. Oye, ¿no? ¿Y cómo se perpetraba una mujer que iba con sus hijos, o el señor que venía del trabajo, todo este tipo de emociones, ¿no? Sí, no. Y yo quiero centrarme ahí con la primer pregunta para ti, porque sin duda el ser humano no solo tiene esta inteligencia cognitiva que le va rigiendo en su andar, en su camino, sino sobre todo esta inteligencia emocional y multisensorial con la que se explica y complementa mucho de lo que piensa, de lo que cree, de lo que siente. Y en ese sentido yo creo que la televisión, y hablando de este noticiero Hechos, a ti también te permitió tener un termómetro muy, muy específico
para saber qué es lo que mueve a la gente. Sí, no, nosotros nos dábamos cuenta, ¿no? Y cómo ha cambiado el formato de los noticiarios, porque al meter la nota roja, al meter lo que se estaba viviendo en las calles, lo que la gente vive a día, lo cotidiano que vive la gente, la violencia, o a lo mejor no tanto la violencia, sino a lo mejor el alza de las tortillas, o sea, algo tan cotidiano, ¿cómo les afecta? Si en ese momento la gente no tiene trabajo, obviamente afecta de otra forma a la persona que tiene trabajo, que tiene solvencia económica, ve la nota y dice, bueno, un aumento más, pero la gente que sí le está afectando porque en ese momento no tiene esa solvencia. Oye, los taqueros, ¿no? La gente que requiere eso como insumo, desde ahí empieza la preocupación. Sí, no. Y yo iría hacia allá. ¿De qué manera logran los noticieros manipularnos como seres humanos? Si es que nos manipulan o si más bien ellos juegan solo con una serie de emociones que traemos dentro. ¿O tú qué viste? Porque tú estando dentro de todo esto, hoy traemos el tema de, no, ¿sabes qué? Es que todo lo que me dicen no es cierto, está manipulado. No, esas imágenes que nos están pasando no son todas, ¿no? O como nos lo están mencionando, lo están redactando, no es cierto, es mentira. Oye, pero quizá es que nos saturaron tanto y se quedaron tanto como dueños de nuestras emociones, que al ser testigos emocionales, ya sintiéndonos preso, ahora nos fuimos al otro extremo. Claro. Pero sí, creo claro. que sin duda la televisión, como dice Lili, antes de que las redes sociales surgieran, dio ese gran salto con la posibilidad de poder mostrarnos lo que estaba pasando en ese momento, o lo que estaban sintiendo otras personas, y darme a la tarea de cuestionarme que tal vez podría ser yo el siguiente. Sí, o sea, en este tema de la manipulación de la televisión en la sociedad es muy fuerte e impacta mucho. ¿Por qué? Porque al recibir cualquier grupo social, ya sea estudiantes, gente de la tercera edad, amas de casa, información que nosotros les estamos mostrando en la televisión, tomamos en cuenta que casi el 90% actualmente todavía la gente se informa por medio de la televisión. O sea, todavía lo deja un cierto grupo de la sociedad, ¿no? Hablemos que de 40 hacia arriba todavía tiene a la televisión como el principal medio para informarse. Y al manejarle ese tipo de formato que Hechos renovó y que, hablando cuando entró hace más de 24 años al aire, sí hizo un cambio en la televisión mexicana. ¿Por qué? Porque el formato que manejaba Hechos era de mostrar las cosas tal cual, mostrar imágenes sin un poco de, pues no sé, de quitar a lo mejor tanta sangre, tanta violencia. Hechos lo mostró tal cual, mostró a los testigos. Iban y entrevistaban los reporteros a los testigos y mostraban las reacciones de la gente que vivió a lo mejor el atentado de Aguas Blancas, de Acteal, a los indígenas. Se metía el reportero a la selva, cosa que en Televisa era todavía un poco más, no vayas porque a lo mejor encuentras algo que al gobierno en turno no le va a gustar. Hechos un poquito se arriesgó, cosa que ahora actualmente, siendo sincero, ya no lo hace. Ya se vendió. ¿Por qué? Porque la televisión, ¿de qué vive? Del rating. Entonces, el rating también tiene que ver con qué le da el gobierno, qué le da a las televisoras, ¿no? Para sobrevivir, porque también no nada más es pues les muestro las telenovelas, no, lo que son las noticias es un sector muy importante para cada televisora, que ahora se está comiendo por redes sociales, ¿no? Porque ya la gente tiene la información. Oye, yo creo que Hechos sí puso a temblar a Televisa en su momento. Y estuvo básicamente 10 años peleando el rating con nosotros y muchas veces lo ganamos. ¿Por qué? Tan es así que durante casi 15 años le cambiaron a Javier 3 conductores. Jacobo Saludowski lo dieron de baja porque Javier lo derrumbó por su juventud, su dinamismo, su sencillez, cosa que recordemos a Jacobo. Les gustaba. Y hasta la fecha. Les gusta. Pero lo de Jacobo fue otro tema, ¿no? Yo siento que fue ahí un tema más político de ellos. Sí, político, pero también ya era una cara que había visto la sociedad durante años, una persona... que había engañado a México durante 40 años. Exacto, porque era el único informador que estaba en esos años, ¿no? Sí. Pero al llegar a Javier... Era como que entrar al monopolio y romperlo. Y así lo hicieron, ¿no? Entonces, a la hora de que Televisa, siempre decían todos, si es que manipula, y llega Javier con una imagen fresca, juvenil, y mostrando también un equipo de reporteros que en aquel tiempo era Fuerza Informativa Azteca,
pues rompió paradigmas. Entonces, eso de que ustedes me dicen de la manipulación de la información, sí se manipulaba, sí, pero en un cierto nivel. O sea, todavía Azteca tenía un poco de conciencia, llamémoslo así, y quería dar ¿qué? Quería dar información, quería dar la verdad a la sociedad mexicana. Oye, Lili, ahorita que estamos solos, que nadie nos escuche y nadie nos ve, claro, te quiero preguntar algo. ¿Qué tanto se puede manipular una noticia? Y claro, no somos tontos, pero ¿a qué nivel cuando hablas de que se podía manipular? ¿Cómo qué? Fácil, ha llegado veces que las imágenes no se muestran todas. Es el poder de la edición. La edición tal que es como nos llegan las imágenes, los directivos, así es, los directivos primero quieren ver la imagen, al reportero lo ponen, ven la imagen, bueno, ver qué es lo que traes, qué es lo que viviste, qué es lo que oíste, vamos a sentarnos para armar la nota. Y ahí, obviamente, no estamos ni el editor, ni el equipo de producción, sino nada más 5 o 4 personas, deciden lo que va a salir al aire, cómo se va a armar la nota, y ya cuando nos llega a todo el equipo de producción el guión, pues ya nos llega una historia que ya no supimos, pues la realidad, ¿no? O sea, nosotros armamos una nota que nos llega ya con mucha edición, tanto al momento de escribirla. Oye, es un poco, nos mueven, o nos muestran, perdón, lo que nos quieren mostrar, claro, y de la manera en la que nos lo quieren mostrar. Y yo pensaba en el efecto que crea el cerebro estar teniendo una repetición de imagen, el cierto número de veces que lo ponen para que yo ya tenga una respuesta emocional, o incluso el utilizarlo hasta como un estímulo para que yo me dé cuenta de a ver por dónde me estoy moviendo y qué pienso del país y a quién le voy a dar el sí y todo esto. Mucho en las emociones destructivas, ¿no? En el enojo, en la tristeza, en el miedo. Te tocó y viste esta transición del PRI al PAN, con la llegada de Fox, sí, y cómo al país nos fue tocando en todos los sectores. Y yo creo que eso es algo bien importante lo que te pregunta Arturo, porque al final todo esto que vemos en una pantalla, nuestro inconsciente también lo toma. Y aunque podamos creer y no ser una mente tan sugestionable sobre que eso está manipulado o no, también es un alimento que recibimos y claro, desde ahí vemos la vida. Sí, o sea, porque recordemos que detrás de todo medio, lamentablemente en nuestro país, está el impacto mediático, ¿no? O sea, ese impacto mediático que a la sociedad le puede afectar es muy fuerte, porque lo que veas en la televisión, mucha gente, es la ley. O sea, ¿por qué? O sea, tú puedes hacer una encuesta y decirle, oye, ¿cómo estás diciendo que lo vi en la televisión? Y la televisión es la televisión. Y recordemos que en nuestro país muchísima gente solamente tiene acceso a la televisión local. Sí, claro. Y además toda la gente que se sale en las mañanas, lo primero que hace es prender la televisión. Claro, para informar. Y dice, la plática que puede tener llegando a la oficina o su lugar de trabajo es lo que acaba de escuchar las noticias de cualquiera de las televisoras. Muchas familias cenan noticias. Sí, claro. No, y lamentablemente yo lo he visto, o sea, actualmente que yo ya estoy fuera de las noticias, fuera del noticiario, hago un sondeo, o sea, no sé, me gusta todavía estar cerca y yo pregunto a familias, conocidos, oye, ¿qué sientes cuando estás viendo el noticiario de Javier o de López Dóriga? Muchas de esas respuestas son lo que decíamos, o sea, las emociones a flor de piel. ¿Por qué? Dicen, no, ya no me gusta verla porque me voy a dormir y me voy angustiado, con miedo, claro, pensando qué va a pasar. Mañana salgo y en el metro pasó esto, o en la avenida Chapultepec y yo paso por ahí. O sea, son un cúmulo de sentimientos que la gente vive día a día, que es impactante. Ese cúmulo de sentimientos es con lo que nosotros nutrimos las metas que queremos alcanzar en la vida, nuestros sueños. De alguna manera también hoy los noticieros son un gran distractor de nuestra propia realidad y nos metemos a las noticias o a las historias de otros para refugiarnos de nuestra propia historia, que tal vez no la estamos sabiendo manejar. Sin embargo, yo siento que todas estas imágenes mentales que producimos al interior mueven muchas voces emocionales y esa gran conexión por el sentimiento de lo que está pasando en otros lugares y en otros tiempos, en otras personas, ¿no? No, y simplemente ver también lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? La serie de atentados tan fuertes que están pasando,
pues no se debe de tomar en saco roto, ¿no? O sea, porque bueno, a nivel local, nuestro país está viendo una violencia impactante con todo guerra del narco, que nos trae fritos. O sea, realmente antes decíamos, ay, en provincia se vive tranquilo, ahora ya no. O sea, la ahora provincia, estamos más seguros en la ciudad. Sí, porque y eso entre comillas. Y decías la guerra del narco, pero el tema grave de nuestros maestros es brutal. O sea, ya hay muertos. Oye, y el heridos. gran sentimiento de frustración en la gente, y mucho toda la xenofobia que estamos viviendo. Sí. Y sabes qué sucede con lo que tú decías. Se ha vuelto un delito ser estudiante, ser maestro, sí, claro, ser gay, y no para la lista, ¿eh? Sí, los extremos son impresionantes. Pero lo que tú dices es bien interesante, porque al final de cuentas los medios te llevan a eso. Claro. Tú ves un medio donde ponen a los maestros como violentos, agresivos, y ya todos son familiares de narcotraficantes. No, y tú ves otro medio que dice todo lo contrario, que dice que obviamente que son familias que los vienen acompañando, y eso hace que haya un impacto mediático pero emocional, como yo lo mencionaba. Sí, porque lamentablemente las dos televisoras tienen la línea de, hablando en el caso específico de los maestros, pues de tacharlos de gente violenta, de gente que no tiene, muchos que no son maestros, y no lo dudo. Lamentablemente se les han filtrado grupos que han hecho que su movimiento tenga ahí focos rojos de violencia que al fin de cuentas se les ha salido de las manos, ¿no? Pero lamentablemente el sentir de la población que es, ay, maestros flojos, mejor que se pongan a trabajar. No, mejor vamos nosotros como sociedad a informarnos, no nada más de la televisión, leer, escuchar radio, ver todas las Pero ¿de dónde? caras. Fíjate, tocaste un tema interesante. ¿De dónde te informas para conocer la verdad? Sí, no, tendríamos ¿Con que... qué fuente te conectas? Claro, y luego, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la buena? Esa fuente, ¿cuáles son sus intenciones y sus sentimientos? Tenemos aquí en el chat una pregunta de un alumno que yo quiero mucho. Saludos, Mike. Mike, bueno, sabe muchas cosas, estudia el tarot y muchas cosas, pero él dice, tan solo pensar que por el azar del dólar te quedas con ganas de salir de viaje, y yo agregaría, te quedas sin trabajo, te quedas sin casa, y todo este desequilibrio que estamos viviendo. Pero además esa no es la bronca, May. La bronca es que la devaluación se da cuando tenemos aquí una visita papal, y cuando el fútbol está todo pulmón, y todos estos distractores con los que nos condicionan, nos manipulan, y la gente al final, yo creo que en nuestro país las noticias han encontrado también la fórmula para controlarnos, no, mira, como un cuarto poder, que ni siquiera nos quejamos. Claro, no, sí, mira, ¿no? aquí en el pan y circo dicen al pueblo, ¿no? Soy peyorativo, pero es la verdad. Hace 2 meses comenzó la Copa América, la Eurocopa. Ahí ya se inventaron miles de copas para que nunca acaben. Y el alza de la gasolina aquí en México como que volvió a pasar y nadie dijo nada. Y Peña Nieto dijo, no va a volver a subir la gasolina en mi sexenio. La realidad es que, bien decías, el cuarto poder que representa en este caso los medios, yo creo que a veces puede ser mucho más poderoso, pero mucho más poderoso, porque toda la información que nos dan, pues es información que obviamente quien la absorbe, la procesa y la toma y la ve de manera diferente, claro, y la asume, que es lo peor, ¿no? Sí, porque aparte tomemos en cuenta que mucha gente no se da cuenta, tan es así que lo ciega. O sea, nosotros hemos visto, y yo he visto ahora actualmente una serie de noticias que, como tú dices, la televisión pasa y repite a lo mejor lo del gorila Bantú. Qué triste, sí. Que falleció el gorila, y pasaban la nota, pero no muestran, bueno, qué está pasando en los zoológicos a nivel nacional, y nos íbamos con otras noticias. En ese momento estaba también lo de la gasolina, y toda la gente en redes sociales y en la televisión con lo de Bantú. No, además, es importante, sí, pero hay otros temas que nos está afectando, claro, económicamente, y día con día vivimos con eso. Yo recuerdo una noticia, nos distraen como un niño con un juguete. Sí, claro. Papá gobierno y papá televisora sabe qué juguetito, qué dulce mostrarnos, y ahí entretenernos mientras por acá se está generando un... ¿Qué es lo que ahorita voy a platicar, lo que tú dices, la noticia que sacó, que después dijeron que era montada de Loret de Mola? De la famosa, de la francesa, esta Caceres, ¿no? Cómo la agarraron, cómo se la llevaron. Hoy en día está feliz en Francia, a pesar de que era una secuestradora, según como decían.
pero todo esto tomó de sorpresa cuando estaba todo el tema que venían de la selección. Claro. Oye, tache para el niño Loret. No, bueno. Terrible bueno. su forma ya ahora de manejar. No, y te das cuenta, y él admitió, te das cuenta. Ciro, que un tiempo tuvo para mí mucha credibilidad, completamente vendido. Denise lo mismo, Adela. De repente Denise se le sale del guacal, pero creo que es muy provocado por ellos. Sí. Adela. Su personalidad de Denise, desde que estaba, recuerden cuando antes de que TV Azteca comprara el Canal 40, ella era la cabeza junto con Ciro Gómez Leiva. Los dos pertenecían a lo que era el Canal 40, que bueno, ahí eran críticos, pero verdaderos críticos del gobierno y de lo que es los medios. Lamentablemente, pues les el dinero compra, ¿no? Entonces, al llegarles al precio, todos cambian. ¿Qué decimos de Broso? O sea, Broso cuando estaba en Imevisión era un crítico del gobierno. Cuando le llegaron al precio, era el payasito que hacía reír y que según por debajo del agua criticaba al gobierno. Por favor, o sea... Pero hoy en día sí lo corrieron, por eso. Sí, porque yo creo que se cansó. Claro, no, bueno, salió todos los días salía diciendo que Peña Nieto era un idiota. Literal lo decía. Y el último programa lo volvió a decir. Y salió vetado. Pero yo creo que es lo que... pues qué bueno que la gente la mueva de repente la conciencia, porque yo creo que como país nos merecemos otro destino. Y yo ahí te tomaría a ti como ejemplo y me sumaría a lo que hemos dicho, mujeres con muchos pantalones, por todo lo que tú vienes y nos cuentas, y pues y el mismo caso con Carmen Aristegui, ¿no? Claro. Que todos los mexicanos la cuidamos, los mexicanos conscientes. Pues mira, yo también hay de otras cosas. Traen una bronca ahí de demandas que también ella se ha metido. Un cúmulo de demandas que nada que ver ya con lo que ella dijo, o sea, con lo que era su profesión de periodismo, ¿no? Sí, o sea, ella también, ¿sabes qué? Siento que todas estas personas que son públicas y que me queda claro que deben de asumir una posición y que también deben tener una posición a veces neutra o imparcial, es muy difícil. Muy difícil. Yo creo que tú no lo estabas diciendo, seguramente al momento le tienen que dar línea de algo, no puede ser tan honesto porque no estaría al frente. Y luego el problema que tenemos en nuestro país con la corrupción. Y yo quiero por eso entrarle con algunas noticias, amigos, hechos bien importantes que Lili preparó de estos 11 años en los que ella estuvo a cargo de todo este trabajo en hechos, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, Lili. Sí, no, recordarán mucha gente esta impactante imagen que tuvimos allá en aquella colonia tan pobre de Lomas Taurinas. ¿No? Casi a finalizar campaña, ya estaban en los últimos días de campaña, el candidato del Partido Revolucionario Institucional se le salía del huacal porque ya en los últimos discursos de campaña daba declaraciones muy fuertes. Oye, el último en marzo, que hace una analogía como cuando Martin Luther King dice I have a dream, y lo asesinan a los 15 días al mes, ¿le pasa igual? Sí, él una semana antes da un discurso muy fuerte. Incendiario. Y estaba también en el norte del país, o sea, estaba recorriendo toda esa zona y obviamente, como sabemos, son zonas muy pobres que hasta la fecha siguen sin recibir ninguna ayuda del gobierno. Y ahí, estando ahí con esa gente que está tan necesitada, él dice, yo voy a trabajar y a trabajar por la gente solo o quien esté conmigo, ¿no? Entonces... dice, bueno, o sea, el PRI como que dijeron, bueno, a ver, ¿cómo? O sea, no. Entonces, nos equivocamos. Sí, y lamentablemente ese asesinado ahí en Lomas Taurinas, brutalmente, hasta la fecha no se sabe si fueron dos o un disparo. Estilo JF Kennedy, ¿no? Oigan, y yo aquí les recomiendo muchísimo una película que ya está en Netflix, Colosio, el asesinato, me parece que también está en YouTube. Sí. Ay, no la vean solo en la noche, amigos, porque la verdad deja una sensación de un país y de un PRI tan espantoso que da miedo irse a dormir. Claro. Pero ayuda mucho a armar el tema. Y nos preguntan, Ali, entonces, Lili, ¿dónde buscamos noticias verídicas? Bueno, ahorita ya tenemos un gran cúmulo de medios, no nada más en los medios de televisión y radio, sino también en redes sociales, un gran número de páginas donde uno puede investigar poniendo el título a lo mejor de algo que te interese, a lo mejor, no sé, las próximas elecciones que vienen en puerta en 2 años más o menos, cuando se vengan nuestras elecciones, esperemos que a ver cómo nos va. Podemos empezar a investigar algunas páginas, no todas son 100%. O sea, es mejor, dices tú, ir buscando por noticia. Por noticia. Más que ser fiel a un noticiero. Sí, y tú te vas a dar cuenta, a lo mejor ver la televisión, pero ahí me voy, ver la televisión con inteligencia emocional. ¿Por qué?
Porque puedes ver la televisión, claro, informarte por medio de las 2 cadenas televisivas que tenemos, pero tener la conciencia social y política de a lo mejor abrir un periódico, La Jornada, no sé, El Excelsior, El Reforma, y contrastar las mismas noticias, y ahí tú te darás cuenta quién está mintiendo. Y ver unas cosas con otras, dices, no. Ver las tendencias. Ver las tendencias, o sea, te puedes informar de todos, eso es lo importante, informarte, no quedarte con la televisión, oír radio, a lo mejor oír a Cárdenas, oír Radio Fórmula, pero tú al tener esa conciencia social e inteligencia emocional, no sentirte como, bueno, nada más me quedo con un noticiario o con un periodista, sino comparar, te vas a hacer tú de un criterio. Mira, nos dice Mike que hay un chavo vocero de la juventud, Chumel Torres. Dice, ¿cuál es su opinión del noticiero del Pulso de la República con Chumel Torres? Y pues yo creo que noticieros que ustedes les latan y que les parezca que son buenos, recomiéndenoslo por aquí por la página, para de alguna manera también nosotros verlos, estar al tanto, conocerlo. Y creo que salimos del aire por unos segundos en Facebook. Ahorita nos están checando la señal, pero aquí a mí me parece que ya todo está en orden. Y voy a seguir con esto. Otro asesinato que va a ser un parteaguas con esto que yo te preguntaba que tú viviste de cerca toda la campaña del Fox del 2000 de hoy, ¿verdad? Sí, el hoy. El asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Sí, fue en el mismo año de Luis Donaldo, o sea, fue un año terrorífico que vivimos aquí en México, porque no estábamos acostumbrados a ese tipo de asesinatos a sangre fría, así directos. Y entre políticos, y entre políticos, ¿no? Y políticos fuertes, ¿no? Y de un mismo partido, y del partido que estaba en el poder, más que Él nada. era el secretario general del PRI en ese momento. Y su hermano en ese momento era Mario Ruiz Massieu, y era el subprocurador. Entonces sí fue una noticia, al igual que la noticia de Luis Donaldo. Primero, asesinan a su candidato que iba a la presidencia, y meses después asesinan él era ahora sí que el presidente del partido y hermano del procurador en turno. Y bueno, decimos que cuñado de la familia Salinas, sí, tenían ahí vínculos familiares. Y bueno, otro suceso que yo recuerdo muy fuerte. Oye, pero cuéntanos eso. Javier Alatorre, pues llevamos una cobertura de los dos asesinatos, porque quiero decir, en ese tiempo TV Azteca nunca ha sido priista, entonces ahí fue donde se agarraron. Estábamos nosotros casi arrancando con lucha de rating contra Televisa, entonces teníamos que tener la primera nota y lo primero en todo. Entonces, al ver que TV Azteca tenía ese gran, como no sé, pues llamarada, que estaba ahorita en sus máximos ratings, pues toda la gente, políticos, nos buscaban para ahí hablar y decir, darle a Televisa, porque Televisa ya era un medio que ya todo el mundo conocía. Entonces busca a Javier, busca a Javier, Mario Ruiz Massieu lo busca a los directivos y le dice, yo quiero hablar con ustedes y decir lo que está pasando. Pues obviamente TV Azteca dijo, sí, o sea, te damos el micrófono, te damos espacio, y le da una entrevista a Javier Alatorre en el noticiero estelar de la noche, y ahí él dice, este día 28 de septiembre, fue un día después, cuando él se presenta, 29 de septiembre, en las oficinas de Azteca, dice, no nada más mataron a un Ruiz Massieu, mataron a los dos, a uno de un disparo, múltiples disparos también, y al otro me acaban de matar por perder la fiel confianza que tenía en mi partido, porque ya mi partido es una basura, mi partido está decayendo, y lo mató el PRI. A mi hermano lo mató el PRI. Esa declaración fue estremecedora, porque la gente dijeron, ¿cómo? A nivel nacional, mi hermano fue asesinado por el PRI. No, y asumiendo una responsabilidad que todos conocen. Oye, y dinos cómo remata Mario Ruiz Massieu, que dices que... Sí, o sea, al final, y esa frase salió en diarios, se retomó durante varios días, él dijo, se me acaba de... ¿Los demonios? Los demonios andan sueltos.
Y dijeron todos, ¡ah, caray! Y efectivamente, de ahí para el 2000, que fueron las elecciones, el PRI se fue a la tumba. Sus últimos 6 años del PRI, y mucha gente del PRI trata de salvarse, se mueve de partidos, lo recordaremos, sí. Pero pues los demonios sí andaban sueltos. No, en el momento en que obviamente matan a Colosio, pasó hasta Colosio Maciú, y llega el nuevo presidente elegido también, que Carlos Salinas de Gortari sigue diciendo en entrevistas en CNN que él nunca hizo nada. Bueno, se lo crea otra gente, ¿no? Sí. Y queda el presidente que él mismo pues dice, pues es el que seguía. Él es el que le da la entrada al PAN realmente, él es el que decide el destino del país, al final de cuentas. Cedillo. Claro, Ernesto Cedillo. Ernesto Cedillo al final dice, creo que esto ya no da para más. No, Pues realmente él entrega al PAN, independientemente que efectivamente gana Fox, él realmente es el que le da la entrada al PAN, el cambio político importante del país. Sí. Desde el asesinato, sabíamos que él entraba ya como un emergente. Le toca duro, ¿no? A Cedillo. Sí, no fue un la devaluación del 95. Le toca lo de Chiapas, le toca Acteal, sí, y le toca el ZLN, le toca cargar con toda la impunidad de los Salinas, sí, claro. Que están de vuelta, qué triste, pero bueno. Amigos, otra noticia, porque hablamos de cómo se da esto. No fue casual que lográramos sacar al PRI y meter al PAN, que ahí no quiero opinar nada para que no se vea que me caen regordos, pero este cambio se da con 6 años, sí. Y tú fuiste testigo de eso. Y al mismo tiempo, en ese proceso, en ese sexenio tan oscuro, se da el asesinato de la primer figura pública que vemos que la mata el crimen organizado. Cuéntanos, Lili. Sí, no, ese asesinato también fue en 1999, muy conocido este conductor, que muchos lo recordarán en sus programas pues de entretenimiento, de comicidad. Estamos hablando del señor Paco Stanley. Oye, y de la Casa Azteca, ¿verdad? ¿O no estaba en Azteca? Sí, no, tenía año y medio, 2 años, que les estaba dando unos rating impresionantes a Azteca, porque le pusieron un espacio de entretenimiento de 2 a 3, cuando la gente está comiendo, recibían a Paco Stanley en sus hogares. Saliendo de su programa, se va a comer ahí muy cerca al restaurante El Charco de las Ranas, que está sobre Periférico, a unos ¿cuántos metros de TV Azteca? No, y ese restaurante está sobre Periférico Sur, o sea, muy famoso y muy famoso por lo que ocurrió también, ¿no? Y cada vez que yo siempre que voy a comer tacos voy al baño, y dije, no, este lugar no me va a tener tranquila ni para ir al baño ni yo cada vez que he pasado ahí le he preguntado, y hay 1 o 2 meseros que sobreviven de aquella situación. Digo, sobreviven porque están ahí todavía, trabajando. Y uno dice de plano que fue una situación traumática. Sí, no, es que realmente fueron varios tiros que le cayeron al cuerpo de Paco Stanley, no fue nada más uno, y fue a sangre fría, enfrente de todos, amigos, iban todos sus compañeros de programa, iba Paco Stanley, iba también Jorge Gil, Mario Besares, ¿no? Mario Besares, Jorge Gil, y sus guardaespaldas. Todos sobrevivieron, o sea, por eso todo el mundo fue tan... Porque iban directo de la pierna. Porque ¿Paco Stanley traía guaruras? Sí. Y se lo echan con su camioneta muy vistosa, atrás siempre sus guardaespaldas. Ahí es cuando todo el mundo, nosotros decíamos, ¿cómo sucedió si él siempre traía seguridad? O sea, no andaba solo. Era una persona que sí se hacía notar, o sea, cuando llegaba, y aún así, pues lo asesinan. Y bueno, ahí hablemos de cómo TV Azteca manejó el caso. Fue impresionante la cobertura que la televisora llevó a cabo. Inmediatamente cuando se nos informa que fue 15 minutos después de lo sucedido, pues estaban muy cerca, se nos informa que había sido abatido, asesinado, porque ni llegó al hospital, o sea, realmente ahí quedó. 40 balas, decían, una ráfaga tremenda que la fuerza lo iba a matar. Y en ese momento se interrumpe transmisiones de los 2 canales, 7 y 13, estaba Jorge Garralda al aire, con su programa de A Quien Corresponda, que hasta la fecha sigue al aire. Él toma la batuta, porque era algo así de que o sea, no había nadie de noticias preparado, él toma la batuta del primer programa, y fue muy importante cómo maneja y cómo le dicen que maneje la nota, porque no sabían qué había sido, o sea, por qué, a ese conductor que hacía reír a tanta gente, que era tan jovial, tan agradable, ¿por qué matarlo de esa forma tan cruel? Y él, inmediatamente, sus declaraciones de él es, en ese tiempo,
directamente con el gobierno de la Ciudad de México, y se les da a la yugular diciendo que qué estaba pasando con el gobierno de la ciudad, en qué manos estábamos, y se va directo a una recriminación tan directa al gobierno de la Ciudad de México que empezamos a ver cómo todos los medios empiezan por ahí a empezar a cubrir la nota para un poco manipular la noticia, el por qué era el verdadero. Porque no sabían ni siquiera que se enfrentaban. Sí, no se sabía. Además se convirtió en un hecho político. Sí, porque apresaron a muchas personas, se pidieron las denuncias. Sí, el gobierno del DF se siente muy presionado con esta figura. Yo recuerdo en la calle, la gente en los restaurantes viendo las notas, pasaban las imágenes, porque la gente eran llorando, las 3 de la tarde, en la hora las de la calles, ya después cuando se hace pues su funeral y todo, la gente se avalancha a las calles. No, un personaje muy querido, realmente. Sí, realmente, muy querido. Como dices tú, alguien que hizo mucho reír, alguien que le dolió mucho a la... Sí, y lamentablemente pues hay que decirlo, él sí tenía vínculos con el narco, fue uno de los primeros asesinatos que vivimos relacionados con el crimen organizado, cosa que TV Azteca nunca lo aclaró. Manipuló también la información, ¿cómo? Metiendo tantos testigos, tanta gente involucrada, a la señorita Paola Durante, que era la chica que bailaba de las edecanes. Sí. O sea, empezaron a meter a personajes para distraer la investigación y que la gente se fuera más por el sentimiento. Ay, Paco, era tan bueno, mira. Qué bonito declamaba. Eso sí, ¿eh? Y está ahí mucho la respuesta de lo que dicen. ¿Cómo puede la tele de pronto distorsionar un mensaje? Bueno, pues así, metiendo más testigos, metiendo nuevas líneas de investigación, generando caminos que nos pueden mover. Pasando la imagen de alguien, de Mayito, como le decían, llorando y diciendo que él lo había puesto, que porque él estaba en el baño y que cómo era posible que él no le pasó nada. Lo dice también le habían encontrado cocaína, también tenía nexos con estas gentes. Él decía que no, pero era muy obvio, pues andaban juntos todo el tiempo. Eran compadres. Pero entonces hermanos. Al final sí, tú sí crees que estaba relacionado con él. Sí, fue uno de los primeros personajes que salió a la luz pública, esta relación que hay actualmente tan fuerte entre gente de la política, del espectáculo, con todo lo que es el narcotráfico. Efectivamente, o sea, fue un asesinato de los primeros que sorprendió y que la gente se sintió agredido al ver un personaje tan querido fuera abatido de una forma tan cruel, ¿no? Yo les voy a compartir, amigos, yo atendí una paciente muchísimos años después en terapia, que ella me contaba que cuando ella era viuda y realmente tenía un duelo no elaborado con su esposo muerto, pero cuando ella un día está viendo en el noticiero, estaban comiendo precisamente, ella anuncia la muerte de Paco Stanley, ella dice que solamente agarró su bolsa y dijo: mataron a mi esposo. Y se sale por las calles caminando y entra en todo un proceso de estar extraviada un rato y en catarsis, y a partir de ahí empieza a conectar con la elaboración del duelo. Esto es algo que pasa cuando somos testigos emocionales. Una muerte nos despierta a nuestros muertos, las heridas que traemos ahí y lo que se ha ido quedando inconcluso. ¿Y sabes qué es él? Y la incertidumbre del futuro. No, yo estaba pensando eso que tú decías. Paco Stanley fue una figura pública muy importante en la historia de México, porque él, antes de este programa que tuvo en Televisa, después en TV Azteca, estuvo en el Club del Hogar, un programa que duró muchos años. Con Magdalena. Exactamente, sí. Y Alcaraz. Entonces, ¿qué sucedía? Que tú prendías la televisión y ya los veías, ya los ubicabas, estaban en tu familia, y más, tú lo decías. Estabas comiendo y seguramente lo tenías al lado comiendo. Sí, eran parte de la familia. Sus dichos, sus formas, sus canciones, sus bailecitos, todos estos rollos que hacían, que a mí a veces me hacían denigrantes, que tiraban al piso, que le pegaban. Este hombre era su patiño. Su patiño, ¿no? Claro, ¿no? Y tu esposa ¿sabes? También es mi vieja, expresiones coloquiales de él, que la gente utilizaba, y hasta la fecha se utilizan, ¿eh? Sí, claro. Entonces, la llanta de la andadera. Sí, claro, sí, claro. Entonces, ¿cómo no va a ser impactante la muerte de una persona así, que era parte de la familia mexicana, así, literal? Oye, y la frase de las chicas del coro. Sí, eran muchas cosas. Eran muchas que tienen que salir de mi cabeza. Está saliendo. Yo crecí con eso, amigos. Mi familia, mis abuelitos me sometieron a esa tortura. El grito era: ¡la chica del coro! Sí, mi abuelita me sometió a esos traumas. Y todo eso se mete en el inconsciente y la gente así lo vive cuando ve las cosas en la televisión tan reales, porque es la realidad.
Pero ahora con ese cambio de formato yo lo sigo insistiendo, que las televisoras lo tienen de mostrar más sangre, más violencia, más lenguaje antisonante. Eso se clava en el inconsciente de la gente. Crea un impacto emocional, ¿no? Y los estereotipos, mucha gente actúa de lo que ve en la televisión, se viste de lo que ve en la televisión. Televisivo. Bien, sí. Exacto, te programan. Claro. No, anti-PNL, sí, claro. Te programan para sus propios intereses. Y lo que sí es cierto es que en ese sentido, yo creo que este asesinato viene a marcar algo que debemos todos desprogramarnos. A mí también me pueden asesinar afuera en la calle. Sí, claro. Cuando no sabemos los nexos y lo que está pasando detrás de todo esto, y que al final es una manera de, al informarnos con la veracidad, calmarnos y dejar de vivir en esa paranoia. En ese estrés constante, porque hay gente que ya dice, no, ya no voy a ir a mí me ha tocado, yo luego les digo, hablando de lugares en provincia, oye, ¿conoces la Ribera Nayarita? Ay, sí, pero ya no voy porque está tremendo la violencia. Acapulco. La gente dejó de ir, ¿por qué? Por la violencia en las carreteras, el cierre de carreteras. Ay, no, es que los maestros, los de los 43, o sea, cierran las carreteras y ya no pasa uno. No, o sea, no vivamos en esa cápsula de miedo, de terror, de incertidumbre, seamos un poco más libres. Las cosas pasan, ¿no? Y pasan, y si te toca, pues ya te tocará, pero no estar viviendo en ese constante miedo y es que no hago ya las cosas, ya mejor me encierro porque la inseguridad, ¿no? Lamentablemente sí lo estamos viviendo, pero toman en cuenta que también los medios, al pasarlo 300 veces un ataque durante todo el día, la gente se vuelve paranoico. Claro, oye, Lili. Y ¿sabes algo que tú dices, Lili? Tener el control de nuestra vida y no dejar que ningún medio ni las redes sociales nos quiten esa libertad para poder llevar a cabo nuestros sueños, ¿no? Claro. Para decidir. Claro. Cosa muy importante, a mí me estuve muy de cerca ahora que fue todo el tema de las elecciones, cuando fue esto con Andrés Manuel, que de este tiempo para acá ha habido mucho tema en este ámbito político, de cómo los medios fueron parte para que a lo mejor se manipularan las elecciones, el por qué, recordando los promos de la propaganda política, ¿qué decían? Andrés Manuel es un peligro para México. Tú preguntabas a la gente, a mí me causaba mucha risa y tristeza a la vez de decir, yo le preguntaba a la gente, porque yo soy muy dada de cuando hay elecciones, eso, pues hacer así como un sondeo chiquito de la gente que convivo de cerca. Bueno, ¿qué piensas de tales candidatos? Y de Andrés Manuel lo único que me decían, no, es que es un peligro para México. Le dije, oye, no repitas lo que dicen los medios. A los que tienen 2 casas les va a quitar una casa. Ah, sí. Y eso decían los promos, o sea, te decían hasta lo que decía el promocional. Pero ¿cuál de todas las que ha competido? Sí, bueno, por eso te digo. Oye, estoy hablando de 2006, hay un eslogan diferente. Estoy hablando de la primera vez 2006. en el 2006. En todas las que han estado, que creo son 3, si no me equivoco, ha habido eslogan diferentes, donde obviamente... No, 2. 2006 y 2012, porque en el 2000 quien va es Cárdenas. Ah, tienes razón, de las dos. Ya después Cárdenas declina y dice, no, ya Pero yo independientemente del partidismo que podamos tener aquí, yo sí te quiero decir que eso es en todos contra todos. Sí. Porque me queda claro que es deleznable el decir, yo quiero ganar a partir de que el que está ahí enfrente es un ladrón, ¿no? No me consta. O cuando decían... Ladrón, ¿no? Voy por Enrique Peña Nieto porque está guapo. Bueno. Pero bueno, no es Arturo, no es en todos. No es en todos. Lo que sí es cierto es que hoy hay tantos intereses de por medio, y tiene mucho que ver con la película que vamos a recomendar que lo explica, que hoy la televisora también está pactando con los candidatos para ver con quién nos vamos a ir y cómo lo vamos a apoyar. Era un hecho que habían pactado con Peña Nieto, eso todos tenemos claros. Creo que eso es algo que le ha dolido mucho a la sociedad civil.
el que hoy estemos viviendo los efectos. Pero fíjate, es algo importante. Sí había pactos, pero hay que tener algo en cuenta. Ganó en base a todo este tema publicitario, a todo este tema. A la fuerza de los medios, a este cuarto vaya, poder. los medios cumplieron, ¿no? Al final le prometieron una campaña exitosa y se a costa de todo lo a costa de que también el gobierno se sabe que lamentablemente en nuestro país el nivel educativo es muy bajo y la gente que lee y que se informa de otro medio no va a votar por claro, que la gente no participa en los debates que se hacen, que no investiga más allá. Y seguimos con el tema de te regalo tu canasta básica, con el tema de que te doy tu pintura para que pintes tu casa. Te doy tu credencial para que te den mes a mes una despensa. ¿Cuántas personas de la tercera edad tienes? 2, pues te doy para que sean 4, no le digas a nadie. O sea, son cosas que existen. La compra de votos, ¿verdad? En países en vías de desarrollo. La debacle gracias a los medios de comunicación. Sí, los medios juegan un papel importantísimo. Y los medios de comunicación, no solamente hablando de las noticias locales, sino también de las noticias internacionales, tú nos trajiste algunas cosas. Vamos a platicar, amigos. ¿Ustedes recuerdan dónde estaban cuando se dio este atentado del 11 de septiembre, las Torres Gemelas ahí colapsadas y todo el drama norteamericano que se daba? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Para que, Lili, cuéntanos. Bueno, este tema también fue muy fuerte a nivel internacional, porque sabemos que esto tuvo bastantes efectos en todos los países de seguridad nacional. Recordemos que después de ese atentado hubo cambios en los aeropuertos, cambios en, ahora sí que, formas de viajar en tu maleta, en cómo, casi cómo tienes que ir vestido, o sea, es una paranoia que tiene. Prohibición de llevar cualquier líquido, o sea, que pueda tener cambió muchas cosas. Perros, policías en el aeropuerto, bueno. Sí, no, fue terrible. Hay que estar 4 horas antes si vas a viajar al extranjero, ¿no? Y no es para menos, pues fueron más de 3,000 personas que estuvieron ahí en esas 2 torres. Eran 6,000 heridos, o sea, realmente fue una catástrofe porque fueron gente desde bebés, había una guardería en esas Torres Gemelas, porque recordemos que esas Torres Gemelas eran edificios pues donde había una cantidad de empresas por piso, entonces en una parte de ahí había una guardería, entonces desde bebés, adultos, todo tipo de gente sufrió ese atentado fue tan terrible. El más importante dado por el Medio Oriente al capitalismo, porque fue el corazón de la economía mundial. En las Torres Gemelas de Nueva York. Y bueno, recordemos que fue en la mañana cuando toda la gente entraba a trabajar, a laborar. O sea, fue un momento muy importante. Pero lamentablemente estos atentados causaron lo que les digo, 6,000 heridos, la muerte de 2,973 personas y la desaparición de muchas personas que jamás se encontraron. Y también otro punto, dolió tanto, ¿por qué? Porque había una cantidad de gente de diferentes nacionalidades, porque había latinos, había... Sí, era un punto internacional, o sea, murió gente de todas nacionalidades. Y efectivamente, como dices, fue también uno de los parteaguas para que Estados Unidos, después de este atentado que recibiera de la red yihadista de Al-Qaeda, pues tomara como pretexto para invadir, que hasta la fecha sigue invadiendo lo que es Afganistán, Bagdad, Irak, Irán, con el pretexto de que Irak, tenía la producción de armas destructivas de destrucción masiva, cosa que hasta la fecha jamás se encontró. Oye, Lili, con esto se inicia, con esta invasión, lo que va a ser la guerra de Irak o la guerra del Golfo. Sí, efectivamente fue el pretexto para que ellos invadieran en el 2003, o sea, 2 años después del atentado a las Torres, invadieran lo que era Irak y derrocaran a lo que era la dictadura de Saddam Hussein. Oye, una nueva manera de ver la guerra, ¿no? ¿Sí? En vivo estamos viendo cómo están bombardeando, preciso, yo me acuerdo muy bien. Esa fue de la primera guerra. La cara de Bush cuando le avisan que está como en una presentación. Está con unos niños. Se va a leer algo en una escuela, le están avisando que acaban de derrumbar las torres. Sí, y recordemos que también fue una parte del Pentágono, o sea, fueron las torres y también un avión en lo que era la Fuerza Armada de lo que era Estados Unidos. Y que hay muchas versiones, se dice que incluso pues que ya sabían, ¿no?, lo que iba a pasar y que ese era el costo para poder entrar a Irak. Que será ser un tema, fíjate que allí aprovechando. Irak con mucho petróleo, bueno, curiosamente. Bueno, ese es el tema real, ¿no? El tema real es que
Irak estaba encima de Kuwait y Kuwait era del petróleo, entonces Estados Unidos hasta la fecha, más que tener invadido, pues ya tiene una red creada de negociaciones donde él pues, asume todo el tema del petróleo, la gasolina y estas cosas más. Fíjate que aprovechando, porque estamos con todo esto que estamos platicando tan interesante, hay una película que se llama United 93. Yo se las quiero recomendar porque habla de este avión que va a dar contra el Pentágono precisamente, que no sabían dónde iba a caer. Las pongo. No cae ahí, a final de cuentas, pero la película es impresionante porque tú ves desde que están orando estas personas que son los que secuestran los aviones. Y cómo también están orando los pilotos, ¿no? Obviamente, de otra religión, que van a llevar los aviones. Y es increíble porque esta película constata todo lo que pasa porque habla sobre los mensajes que empiezan a enviar los pasajeros diciendo que están siendo secuestrados y cómo logran que este avión pues no llegue a ese fin, ¿no? Pero lo que decías él es bien cierto, como que era la entrada precisamente para poder hacer lo que siempre ha hecho Estados Unidos, pues obviamente entrar por la puerta de atrás, ¿no? Claro, y tomarse por el mango del sartén a lo que era Irak y tratar de derrocar a Saddam Hussein, que lo lograron, o sea, y que lo pusieron como la dictadura sádica, que realmente después de su invasión, ¿qué han logrado? O sea, y crearnos el miedo a todos de que van a entrar al país que sea a tomar todo lo que necesiten, ¿no? Por la buena o por la mala. Y ahora el miedo que está causando a nivel internacional, ¿no? Hemos visto la cantidad de atentados que ha pasado en Europa, en Francia, a nivel, no a este nivel, pero digo, han sido también una cantidad de muertes impresionantes, ¿no? Yo y en todo ese tiempo se lo acechan a lo que son pues la red terrorista, ¿no? Entonces, eso te iba a decir, la comunidad árabe aquí, así como en un momento ahora los peligrosos para Trump somos todos los latinos, así en este momento la comunidad árabe va a ser el blanco perfecto para todos los ataques y para justificar la xenofobia contra ellos. No, yo en ese tiempo estudiaba la maestría en el Politécnico en Administración de Negocios y tenía compañeros de pues musulmanes y ellos deciden salir del México porque sus embajadas les empiezan a avisar que estamos tan cerca de Estados Unidos que ya también corren riesgo. Algunos logran regresar a Marruecos, ellos eran de Marruecos la mayoría, pero recuerdo el caso de un compañero que se va a Canadá y al poco tiempo se regresa porque en el aeropuerto los detienen, los interrogan, los privan de su libertad y todo este tema porque cualquier persona de raza musulmana de orígenes árabes ya era sospechoso de terrorismo. En Estados Unidos se desató un tema de perseguirlos grave porque pues muchos de ellos con toda la vida ahí y con hijos ya de nacionalidad estadounidense, ya nacidos en Estados Unidos, tuvieron que salir, otros fueron asesinados. Y luego recordemos que nuestros hermanos norteamericanos son sumamente fanáticos de lo que su gobierno les dice, del amor que le tienen a la patria y al ejército. Y bueno, si nosotros somos sugestionables, ellos nos la ganan. Y entonces se crea una paranoia interior muy fuerte que va a dar como consecuencia que al salir Bush, el nivel de vida de las personas haya bajado, el nivel intelectual también, el nivel educativo, y ahora ellos estén interesadísimos en que efectivamente Estados Unidos utilice sus recursos financiando guerras para cuidarlos y para protegerlos. Y tener una seguridad nacional que, pues la verdad, ¿a costa de qué, no? O sea, fíjate que yo pienso ahí que a los demás que nos cuidan, ¿no? Como noticias globales, Barack Obama ha tenido avances, yo creo, importantes con el tema de Guantánamo, que ya quiere quitar Guantánamo, el tema de Cuba, que él mismo obviamente negoció visitarlos, temas donde él está de acuerdo en que se hayan desarmado guerras nucleares, tener una mejor economía, también hace poco con los latinos no nos ayudó. No, quiero decirte que una gran noticia que yo veo cuando se reunieron con la gente de Canadá y Peña Nieto. Bueno, fue todo un hecho el que le dijera a Peña Nieto, pues que obviamente que él estaba de acuerdo con toda la gente liberal, ¿no? Y los populistas, porque Peña Nieto hablaba de que los populistas pues había que limitarlos. Y Obama da un discurso genial sobre eso. Sí, o sea, muy inteligentemente le dice, bueno, si yo soy populista, ¿no? O sea, perdón, si te desagrada ese tipo de personas, pues yo soy populista. Yo creo que la gente puede tener dinero para pagar sus hipotecas, creo que toda la gente debe de tener estudios en los que no deben de pagar, aunque en Estados Unidos no sucede así, el que todos tengan un seguro médico que es muy caro allá, que también no sucede, pero yo creo que dentro de todo el colofón
de lo que pasó con los Bush, tanto en la Primera Guerra como en la Segunda. En la Segunda. La Segunda Guerra creo que ahí medio se compuso algo, ¿no? También una familia muy oscura, ¿no? Ahorita que hablábamos acá los Salinas. No, bueno. Bueno, también los Bush le dejan una herida muy fuerte a su propio país. Y bueno, y que hasta la fecha no se han logrado recuperar, o sea, ese miedo que tienen los estadounidenses es terrible. O sea. Y los vuelve bien vulnerables de ser ahora ellos los perpetradores. Responden con violencia a cualquier situación. Tú, Lili, a través de todo este tema, de esta historia que tú has visto pasar ante ti, hoy en día el mundo es más violento. Sí, definitivamente, lo digo con tristeza, pero sí, porque desde los noticiarios que cambiaron su formato, que se dieron cuenta que al mostrar, porque yo recuerdo cuando yo empezaba en Azteca, sí nos decían, cuidado con que se viera sangre, cuidado con que hablaran malas palabras. Ahora lo vemos, la violencia verbal es terrible en todos los medios, en todos los programas de entretenimiento, las redes sociales, los juegos, o sea, todo el cúmulo de los medios está muy, muy a flor de piel la violencia, y muy cotidiano ver que los niños vean la violencia como algo natural, desde el lenguaje hasta un actuar, hasta la convivencia entre ellos, todo. Y que una pérdida de valores, ¿no? En la que fuerte, también han contribuido muchísimo los noticieros. Oye, no, muy fuerte. Hemos hablado de una de las noticias más importantes, que es Ayotzinapa, que hasta la fecha, como todo lo que ya hemos platicado, no hay culpables, realmente no hay detenidos, realmente no hemos llegado al fondo de las cosas, y seguimos viendo, yo de veras lastimeramente, estas familias que siguen marchando, que siguen hablando con el presidente, con el procurador, hasta con el que hace la limpieza. Oye, y qué mejor la comunidad internacional que pudo hacer rápido una investigación fabulosa, claro. Y en un año encontraron conclusiones, nombres y todo, que aquí a este momento no se ha hecho. Pero ¿sabes qué es lo peor, Cel? No sé tú qué opinas. Los han utilizado también mucho. Es un movimiento ya político. No, es un movimiento político total. Y aparte esto va a llegar hasta ahora, que en 2 años que tengamos en las elecciones va a ser un fuerte tema los 43. ¿Por qué? Porque ya lamentablemente la gente, los padres de familia, pues gente que lo único que pide es justicia, pues ya los han tomado ciertos grupos políticos y les da, mira, vente con nosotros y te damos el boleto de avión, porque hemos visto que han andado hasta Nueva York, y tú dices, bueno, ¿cómo le hacen los y todos los partidos políticos involucrados? Sí, o sea, entonces ahí es donde también, lamentablemente, esa manipulación de un hecho tan doloroso y tan fuerte que fue el asesinato de estos 43 jóvenes, esté tan politizado que jamás se va a solucionar, ténganlo por seguro, como fue el EZLN, que después también fue muy politizado, que ahí están, pero ya con intereses ya muy personales, ¿no? ¿Por qué? Porque cada partido lucrando con el dolor, como dices, de las madres y los padres. Fíjate que cuando el EZLN, yo recuerdo a su comandante Marcos, y me tocó esa etapa de juventud y yo tenía la bandera, y yo decía, este cuate lo que escribía, lo que se publicaba. Qué bien escribía. No, claro, era casi un dramaturgo, ¿no? Y entonces yo decía, esta es la gente que necesitamos hoy. Y después, una gente inteligente, porque así se mostró, claro, ¿no? O sea, era un guerrero, era una persona que llevaba el arma, pero no llevaba el arma a pelear con cualquiera, no, era una persona inteligente, y ahí es donde yo creo que movió las fibras de la gente, a lo mejor que tenía cierto nivel académico, a la gente que también no conocía mucho, pero decía, bueno, esta persona habla bien y no es político, sí, ¿no? Parecía un salvador. No, incluso había brigadas que se iban para allá para apoyar a la causa. Pero muchos extranjeros llegaron. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que se fue difuminando. Tristemente hoy en día dicen que por ahí sigue. Ahora que pasó todo de los maestros. Dicen que también le llegaron al precio a lo mejor. Sí, no, y sí, porque yo conozco ahí una historia que le dijeron, o ya le paras, o el submarcos ya no va a existir, y por ahí hay algunas lenguas que dicen que vive en Francia, o sea que le dijeron, ¿a dónde te quieres ir a vivir? Él era filósofo, Él era filósofo, ¿no? Entiendo, había estudiado también el UNAM. Entonces digo, había muchos franceses en los campamentos del EZLN, mucha gente europea se le unió. Dejaron sus trabajos, se vinieron a Chiapas,
y de alguna manera toda esta Sierra Lacandona se volvió pues todo un show también. No, y ahorita vas y realmente tú vas a San Cristóbal de las Casas, que es un lugar hermoso, mágico, y vas y hay, yo creo que más del 60% de la población que vive en San Cristóbal de las Casas es europea. O sea, hay franceses, hay alemanes, hay suizos, y tienen sus negocios ya bien establecidos, restaurantes, tiendas, boutiques. Oigan, o sea, y ya los souvenirs, el sub tenía sus souvenirs, sí, claro, la playera, lleve la gorra, todo. El puro, todo estaba. Además te decía que el pasamontañas, ¿no? O sea, también te explicaba cuál es el libro adecuado. Sí, no. Y así va a pasar. Todo un personaje. Los 43, lamentablemente, está pasando así. Porque cada vez se está difuminando más, cada vez hay más manos dentro de este tema que jamás sabremos quién fue ya en va realidad. Para 2 años, ya te pasaron 2 años, estamos casi en ese tiempo. Y lamentablemente también el grupo que los ha afectado mucho a los 43, pues son a todos, ¿no? Los llamados grupos los anarquistas, que es un grupo pagadísimo por no sé qué partido, pero a donde va cualquier marcha van los anarquistas. ¿Y qué es? Violencia, sí, claro. Violencia, confusión. Yo me los he topado en la calle cuando he ido a ver alguna de las marchas, me los he topado, son jóvenes, o sea, jóvenes que les dicen, pagados, financiados, que les dicen, te damos 300, 400, con sus pasamontaños. Yo los he retado, pero son jóvenes muy agresivos, que les dices, oye, tranquilo, o sea, venimos a escuchar, venimos a ver qué está pasando. No, llegan con bombas molotov, sí, y es lo que vemos en las imágenes de la televisión, porros, ¿no? En la televisión, cuando hay marchas, ¿a quienes los ponen como protagonistas? A los anarquistas. Y no son los que verdaderamente luego... Y son estos grupos de choque que siempre han existido, financiados por el mismo gobierno, y que están haciendo ahí un contrapeso para generar un nuevo distractor, ¿no? Oye, ya estamos casi con el tiempo. Sí, no nos queremos ir sin que nos hables de una muerte bien importante, una muerte que yo creo que al país, por ser principalmente católico, le pegó. Y la verdad que yo, que no soy católica, me caía muy bien este hombre, el Papa Juan Pablo II, la muerte de Juan Pablo. Sí, esa muerte fue una muerte tan pesada, porque desde 9 meses atrás a nosotros nos traían con la muerte del Papa y decíamos, bueno, ¿cuándo? No es que ya se anuncia, pues sí, y fue una muerte que se llevó de noche y día transmisiones, hasta que llegó el momento de su muerte, que fue un sábado 2 de abril, pero desde 3 semanas antes no dejábamos la transmisión, porque llegaba un momento que en cualquier momento. Y además peregrinaciones completas llegando a Roma, para estar ahí en el... Todos los medios a nivel internacional llegaron. El mundo entero lloró, ¿no? El mundo entero lloró cuando salió la llamarada del fuego blanco. Recordarán, eran las 9 de la noche en la plaza de San Pedro, cuando todas las televisoras a nivel internacional estaban... Tú veías, o sea, nosotros tenemos ahí el monitoreo de televisoras a nivel internacional, todos tenían la misma imagen. La Catedral de San Pedro, a las 9 de la noche, cuando dan la noticia que a las 9:37 el padre de su santidad, Juan Pablo II, había muerto. Fue una noticia que estremeció, porque nos llegaban correos, gente que iba al canal, quería mandarles mensaje hasta el Vaticano. O sea, fue una muerte que dolió al pueblo mexicano. Que marca la crisis de la iglesia, porque con su siguiente papa les va, pero de la cachetada por completo. Lo que dices, esta fue una muerte muy agónica, porque no se iba, creo que él la pasó muchísimo tiempo en cama, estaba todavía don Juan Pablo muy arraigado al poder y no se quería ir, y se lleva un proceso muy largo y de mucho desgaste. Pero ¿qué viene después? Bueno, pues hasta ahora que recibimos al Papa, y creo que el Papa Francisco es un Papa muy carismático, pero yo creo que no se compara con la cantidad de ríos de gente que Juan Pablo recibía, que lo acompañaban por donde se parara en el mundo. Lo que pasa es que Juan Pablo II era un estadista, ¿no? Tuvo relaciones con todos los líderes del mundo, con todos hizo de alguna manera muy visionario, ¿verdad? Sí, visionario. Yo creo que él arregló muchas cosas. Tú bien dijiste, yo creo que empezó la decadencia desde antes, cuando él enfermó gravemente, que no se podía comunicar bien. Benedicto formaba parte de su equipo, que era duro, y que recordemos general, que ¿no? todavía cuando estaba enfermo fue su última visita aquí a México, claro. Ya la gente lo vio muy desgastado, muy desgastado, y todavía viaja. ¿Cuántas veces vino a México? 4 veces. 4. O sea, fue también uno de los países que más visitó. O sea, México era así como uno de sus países que
Y bueno, además, recordemos que decíamos, muere en el sexenio del presidente Fox, que era, bueno, mocho y lo que le sigue. Y de ahí como se toma también la noticia, o sea, Fox también se agarró de esa muerte durante varios días y varios meses. Fox era Fox y su santidad, recordemos cuántas veces también fue allá al Vaticano. Que ahora Enrique lo ha querido hacer, pero bueno, sabemos que Enrique Peña Nieto muchas cosas de las que hace no le salen muy bien. Trae una vida tan oscura el hombre, trae una vibra tan fea. Oye, hablando de esas noticias. Presidente, cómprese su pulserita esta para el mal del ojo y cárguese el amuleto, a ver si así un poquito nos jalan mejor las cosas. Oye, hablando de esas noticias, yo tengo esas noticias que impactaban, que pues sabemos que en el tema político, en la ética, cuando recibes, en este caso, a alguien importante, sobre todo cuando viene siendo un presidente de este tipo. En el caso de Juan Pablo II, si mal no recuerdo, precisamente Salinas de Gortari, creo que fue el que tocó la primera ocasión, le besó la mano. Sí. ¿No? Que decías, pues, ¿cómo, no? Sí, un político y de su envergadura de él. La envergadura que tenía, ¿no? Carlos Salinas era un y de aquí como mexicanos, duro obviamente con el tema católico, y la Virgen de Guadalupe la tenemos en todos lados, hablando en estas reuniones. Y recordemos que en todas estas visitas se pacta esta canonización para Juan Diego. Y algo muy importante, la Virgen de Guadalupe, una de las principales vírgenes del mundo y de las que más le inyectan dinero a la iglesia, o sea, alcancía que pongan con esta virgencita va a pegar. Y bueno, pues todo este proceso también que se da desde la manipulación de la noticia emocional, el sentirse fue alguien que era un balance para el planeta, era un equilibrio, nos cuidaba, nos protegía, y qué bien, y todo el desasosiego de la gente para venir y refugiarse más en la fe, o por el otro lado también creo que se da un alejamiento y se da una apertura para todos estos nuevos grupos religiosos, espirituales y demás que empiezan a surgir ahí en ese partido. Fíjate que es importante acotar que en todas las visitas que tuvo Juan Pablo II, yo insisto que eran noticias impresionantes porque eran los ríos de gente que no se veía. Arturo, yo me imagino que tú andabas ahí. Fíjate que en la primera sí, en las demás ya no me tocó. Ay, qué bueno, Arturo, bueno. Pero te voy a platicar para mí que era lo importante. Todas estas visitas tenían que ver, siempre acotadas por objetivos importantes, por si los jóvenes, en alguna ocasión de ellas fue los jóvenes. Creo que fue la última, precisamente cuando él ya viene. No, esa es la segunda, que él está todavía muy fuerte, pero aquí el punto importante es que él sí tenía objetivos importantes, en este caso son los jóvenes. Y él dio un discurso impresionante, 5 millones de jóvenes ahí en Guadalajara. Después, como bien decías él, con toda razón, es la parte, exactamente. Viene la canonización, pero fue algo que no es de, lo voy a comenzar ya, sino llevó un proceso, pero no solo fue la canonización de Juan Diego, sino también hubo otros santos y otras tantas personas mártires, ¿no? Que tenían que ver con las guerras de la Revolución, con la guerra cristera, ¿no? Yo ese punto lo observo bien porque creo que es importante que tengamos toda esta claridad de por qué venía, ¿no? Bueno, tenía ciertos objetivos ministeriales. Ahora, el último papa que vino, que tú bien decías él, carismático, a lo mejor no tanto como él, pero viene enojado con el ministerio que tiene aquí el arzobispo actual, ¿no? De lo que están haciendo. Oye, y algo bien importante que le toca a Juan Pablo, que se empiezan a abrir todas estas historias de pedofilia, redes criminales al interior de la iglesia, terrible. ¿Te acuerdas que tú un día mencionabas las cifras de los que se estiman solamente por el cártel de Maciel? Sí, es espantosa las cifras. Se habla, sobre todo en Estados Unidos se hablan de cifras de arriba de millones de personas afectadas. Aquí en México por Maciel se hablan de cientos de personas afectadas. Sí, no, es un tema escabroso. Que tristemente estamos hablando... esta cultura donde los mexicanos le abríamos la casa al sacerdote, le llevábamos allá a nuestros hijos, o incluso como Maciel, que tú comentabas que iba a Michoacán, él era de Michoacán, y que llegaba a los poblados a decirle, me voy a llevar a tus hijos para que tengan estudios, y reclutaba una gran cantidad de niños para todos sus colegios. Y los padres decían, pues que colegios laicos, ¿no? Gracias la familia, por sacarlos adelante. Claro, la familia agradecida. Que esa es la historia negra, el secreto de familia de la Iglesia Católica. Sí, y yo creo que Juan Pablo le trata de dar un manejo, pero nunca se imagina la dimensión. Esto lo estaba rebasa. Muy enfermo. Yo creo que esto lo rebasa y se le da carpetazo para todo esto. Y creo que es algo propositivo en el caso del Papa Francisco. Benedicto se llamaba el que sigue. El anterior. No logra tampoco mover este tema. Yo creo que él está metido mucho en esos temas oscuros. oscuros. Obispo allá en Alemania
tenía gente, en este caso sacerdotes que... Y yo creo que por eso fue y Francisco pues está abriendo los ojos. Porque si investigaban, era un punto es que tuvo que también no él también tuvo su Wikileaks, pero era su Vaticano, él también tuvo un colaborador, esta fue una historia durísima para la iglesia, un colaborador, se le ocurrió copiar sus documentos personales y del Vaticano y los empezó a dar, y se empezaron a dar cuenta que el Vaticano sigue teniendo relaciones gangsteriles, sí. O sea, donde hablamos de que todo ese dinero puede ir a otro lado, en la parte administrativa, donde él ya no tenía la fuerza, ¿no? Uno de los bancos más poderosos del mundo. No, y el Vaticano tiene las obras más importantes de la humanidad. Claro, no, y no nos vayamos muy lejos, o sea, cuando viene cualquier visita papal, los medios le rinden a lo que es todo ese séquito de papal, o sea, ahí se reúnen y hay unas reuniones privadas muy estratégicas que el Vaticano les pone a las televisoras, sí, claro, cómo deben de transmitir los puntos, lo que deben de decir, o sea, ahí a ellos... Él pone sus reglas. Él pone sus reglas, y las televisoras aceptan porque saben que van a hacer rating, ¿no? O sea, a la gente les gusta ver eso, es un tema que todavía lamentablemente... Oye, como de reunión del Santo Grial. Sí. No, pero desde que salen del Vaticano, vienen en el avión tantos periodistas, sí, de tantos países, y el Papa, desde Juan Pablo II, o incluso antes, a lo mejor... Juan Pablo I, 23, todos los que han estado antes, de la entrevista en el avión es especial, les dice de qué le pueden preguntar, claro, y de qué no, y cuánto tiempo se vaya, aunque viajen con él. Mira, yo creo que lo que hay que rescatar de Francisco es que él cambió todas esas cosas. No viajó con el Batipapa, ¿no? Acá el gigantesco, no viajó con eso. Trae un poco coche más austero. No, austerísimo. Entendió el proceso de la crisis también. Yo creo que también los asesoran ellos, y se asesoró muy bien de que en México el desánimo de la gente no estaba como para que viniera en ese momento él ni a presumir ni a gastar, sino a mostrar lujos. Al final a mostrar lujos, sino al final a buscar un contacto, y lo logró. Y ha roto patrones donde él sí habla de la homosexualidad, de que Dios acepta a la gente que es gay, que a mí se me hace muy importante. Habla de la parte de la anticoncepción desde otro punto de vista, ¿no? Sí, de las madres solteras, les da apoyo. Es un hombre elocuente. Se ha metido en temas que jamás la Lástima que esté en la iglesia. Sí. No, y también te das cuenta que de alguna manera lo quieren coartar, o sea, te das cuenta porque de repente él dice algo y como que la gente, la iglesia es mucha gente al final. Sí, no nada más él. Bueno, pues nos vamos, amigos, se nos acabó el tiempo. Última película que les recomendamos, La Dictadura Perfecta. Entonces tenemos 3 películas que y hay una más, a ver, esa es muy importante. El conejo en la luna, ya no es muy reciente, pero búsquenla así, El conejo en la luna, de Diego Luna. Muy bueno. Es una película que ustedes van a ver cómo lo hemos visto en el caso de Paco Stanley. O sea, véanla, es una película que muestra... A ver, entonces les repito las películas. Colosio, El asesinato. United 93, La Dictadura Perfecta y El conejo en la luna. Perfecto. Háganse una opinión pública, háganse una opinión propia a través de la opinión pública, y yo creo que lo más importante que nos ha regalado esta tarde Liliana es el poder mirar, como lo dice aquí Gustavo Chimal también en el chat, abrazos Gus, si queremos que México y el mundo cambie, tenemos que cambiar nosotros, la manera en la que nos informamos, la manera en la que le creemos a los otros, la manera en la que nos conectamos emocionalmente, incluso ser los protagonistas de nuestros propios hechos. Y yo te quiero agradecer mucho tu visita, Liliana. Gracias. Vamos a estarles avisando del noticiario que va a abrir Liliana. Y yo algo que se da la oportunidad, un deseo, pues algo que pocas mujeres nos atrevemos a hacer, empezar a caminar en una conquista interior y dejar esta otra conquista que te está esperando y que en un momento yo sé que se va a dar. Lo haré, pero eso se dará cuando se dará. Y no me arrepiento, de haber dejado ese apasionante mundo de los medios por hacer mi vida en familia y crecer y hacer crecer mi familia. Realmente ha sido una gran experiencia que me ha ayudado a crecer y a ser una gran mujer. Felicidades, Lili. ¿Qué Gracias, nos dejas, Lili? Gracias. ¿Qué nos dejas de conclusión? A todos les digo que por el bienestar y un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestras siguientes generaciones, tomemos conciencia y no veamos la televisión nada más verla y sentarnos y que no todo lo que nos digan se nos meten en nuestro interior y nos cambie nuestro percibir de la vida. No busquemos más allá de la televisión, informémonos,
porque eso es lo que nos falta a la sociedad mexicana, informarnos, leer, por favor lean, busquen información que les ayude a tener una conciencia más positiva, social y económica, que te ayude a tener una percepción y hacer un cambio, aunque sea interior, dentro de nuestras familias, y así después hacerlo a nivel más grande en nuestro país, en nuestro estado. Juntos lo podemos hacer, pero hay que ponerlo en las pilas, o sea, prepararnos todos en conciencia para este reto que nos presenta nuestro país en el 2018. Nos merecemos algo mejor. Nos merecemos perdonar y sanar y aprender. Y asumir nuestras responsabilidades. Es claro. Importante asumirnos nosotros mismos, ¿no? No dejarlo el gobierno. No quejarnos si no tenemos ninguna corresponsabilidad, ¿no? Muy bien. Pues declaración de salida: amo, elijo y vivo en libertad de pensamiento. Amo, elijo y vivo en libertad de pensamiento. Amigos, tengan una tarde maravillosa, un día sensacional. Hoy nos encuentran en repetición a las 5 de la tarde con chat abierto en www.radiocerteza.com. Mañana repetición a las 10 de la mañana ahí mismo, y el jueves ya estamos en podcast. No estás solo, caminemos juntos. Hasta la vista. Hasta luego. Adiós, gracias, un placer. Gracias por acompañarnos a crear este espacio en Radio Certeza. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestros canales de YouTube. No estás solo. Caminemos juntos. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser